Bueno, me presento. Mi nombre es Nicole Rendón y mi tema a explicar es el genoma eucariótico. Para empezar, debemos de tener en claro que el genoma humano es el conjunto total del material genético hereditario presente en una célula, tanto nuclear como extranuclear, ya sea codificante o no codificante. En el genoma de eucariotas debe de distinguirse entre el genoma nuclear y el de orgánulos. Ahora, la magnitud del genoma nuclear de eucariotas. El material genético contenido en el núcleo supone generalmente más del 90% del total del ADN nuclear. La magnitud del genoma viene determinada por la cantidad total de ADN en el conjunto de cromosomas de una célula y se puede expresar en varias formas. Tenemos que el número de cromosomas, designado por N en organismos haploides, y N2 en organismos diploides, donde hay dos copias de cada cromosoma. Lo más habitual es expresarlo en longitud, ya pueden ser en pares de bases en hebra doble, PB, representando con las letras PB, o en nucleótidos en hebras sencillas, con NT. Para moléculas más largas se emplean kilobases, KB, o megabases, MB. Ahora, tenemos que las comparaciones que resaltan la magnitud del ADN nuclear en eucariotas. Bueno, en promedio, la cantidad del total de ADN en una célula diploide eucariota es entre 8 y 200 veces superior que la de una célula procariota, aunque la diferencia puede llegar hasta 100.000 veces. Tenemos que el genoma humano haploide contiene aproximadamente 3 por 10 a la octava pares de bases, es decir, son moléculas largas, ¿no? Como había dicho anteriormente, y están empaquetados en 23 cromosomas. Al referir esta cifra al número de células del cuerpo humano, la longitud resultante ya sería 4 billones de metros, equivaliendo a 100.000 vueltas a la Tierra, con una circunferencia de 40.000 kilómetros, 7.000 viajes de ida y vuelta a la Luna, que sería de Tierra a la Luna una distancia de 3.000, y 13 viajes de ida y vuelta al Sol con una distancia de Tierra al Sol de 150 millones de kilómetros. Esto es como una comparación de la longitud que tiene los pares de bases, es decir, son ya moléculas largas que tiene el genoma humano. Ya. Bueno, se ha encontrado una longitud media de alrededor de 1.000 pares de bases. Asumiendo que esta cifra es el genoma humano haploide, podría contener en teoría unos 3.3 millones de genes. Y sin embargo, se determina hoy en día que solo contiene unos 100.000, de modo que la proporción codificante solo alcanza alrededor del 3% del ADN total. ¿Cómo se explica esto? Ya que se sugiere que el tamaño de los genomas de organismos superiores es muy superior al necesario, entonces por lo tanto una gran parte va a ser codificante, es decir, no está organizado en genes. Una gran parte es no codificante, perdón, es decir, que no está organizado en los genes. Es decir, que nunca se va a traducir su información a un producto génico, ya sea ARN o a una proteína. Asumiendo que los hechos más característicos en relación con la complejidad del genoma nuclear son la presencia de grandes regiones que no codifican un producto génico alguno, es decir, un ADN no codificante, y la existencia de secuencias de ADN que se repiten un número más o menos elevado de veces, es decir, el ADN repetitivo. Como característica principal que tiene el genoma eucariótico es la repetición de sus secuencias. Y la presencia de este ADN repetitivo da lugar al concepto de la complejidad del genoma. Este término de complejidad se define como la suma de tamaños, PB, que es decir, los pares de bases que habíamos explicado antes, de todas sus secuencias diferentes. Por ejemplo, se calcula que solo 100 megabases del total de 3.300 megabases del genoma humano
haploides son codificantes, controlando la transcripción de las regiones estructurales. Ahora, el ADN no codificante puede ser intragénico o intergénico. Cuando hablamos del no codificante e intragénico, nos referimos a que corresponde a los intrones, que son las regiones no codificantes, es decir, que se transcriben, pero no se traducen. Cuando nos referimos al no codificante intergénico, se refiere a que estos se separan los genes, van a separar los genes, pero nunca se transcriben y nunca se van a traducir. Son no codificantes, por eso suelen tener secuencias repetidas. Ahora, el ADN repetitivo constituye entre un 20 y un 50% del total del genoma humano. Las unidades de repetición pueden ser en forma dispersa, que está por todo el genoma, y pueden ser en forma agrupada localizada en regiones concretas del cromosoma. Ahora, el ADN repetitivo puede ser codificante y no codificante. El codificante constituye entre un 10 y 15% del genoma. Este puede ser estructural y puede ser regulador. Y el no codificante entre un 20 y 40% del ADN genómico total, y pueden ser moderadamente repetitivo y disperso y altamente repetitivo y agrupado. Ahora, respecto a la enfermedad, tenemos el síndrome de Werner. Esta es una enfermedad hereditaria rara del desarrollo que consiste en el envejecimiento prematuro del individuo adulto, que afecta a todos los órganos y sistemas del organismo. Esta enfermedad es más común en Japón y está causada por una mutación en el gen WRN que está localizado en el cromosoma 8p1112. Este gen WRN codifica para una de las 5 RQ helicasas en humanos. Las mutaciones sin sentido, inserciones o deleciones o sustituciones en el gen WRN, todas ellas dan lugar a una inestabilidad genómica. El síndrome de Werner se hereda de forma autosómica recesiva. Los descendientes de un paciente con síndrome de Werner son forzosamente portadores, pero es poco probable que se vean afectados. Tenemos que los pacientes van a ser normales al nacer y durante la infancia, a excepción de la ausencia de un brote del crecimiento puberal. Y esta enfermedad se va a presentar entre los 20 y 30 años, siendo los principales síntomas de aparición temprana las cataratas bilaterales, adelgazamiento y encanecimiento del cabello, estatura baja y cambios en la piel, como ulceraciones en los tobillos, hiperkeratosis, piel firme, manchas de la piel, facies con aspecto de pájaro y atrofia subcutánea.